Vamos a platicar en esta ocasión de una figura jurídica que me han estado preguntando varias personas en esta semana de cómo aplica o si aplica en un caso específico que platicaremos rápidamente, pero vamos a hablar de la legítima defensa. ¿Cuándo va a aplicar esta excluyente de la responsabilidad penal, esta forma de acreditar que no existe un delito? Estamos hablando de las causas de exclusión del delito. Una de ellas se excluye que exista un delito, no hay delito cuando exista esta figura jurídica de legítima defensa. Platicaré rápidamente de qué asunto se trata. En esta semana en la Ciudad de México, a través de redes sociales, nos enteramos con un video de que un par de policías en motocicleta detienen a una persona, bueno, dos personas que iban sobre una tercera motocicleta, estos eran particulares, detienen su camino para hacerles una revisión y pues no se permite la revisión por parte de los particulares, por parte de los ciudadanos, se hacen de palabras, comienzan a pelear, se empiezan a dar de golpes, pero bueno, son superados los policías por los ciudadanos, al grado de que, bueno, uno de ellos lo tenían ya en el piso, golpeándolo, pateándolo, el ciudadano, joven de 21 años, y pues ya estando en el piso, se da la vuelta para ir a encontrarse con el otro ciudadano, que era su padre, y en el momento en que camina, da dos pasos, apartándose de donde se encuentra el policía que está en el suelo después de haber sido golpeado, yendo de espaldas, el policía saca su arma y le dispara. Le da un tiro en la cabeza y pues llegan los servicios de emergencia y se lo llevan al hospital. Posteriormente, bueno, pues pierde la vida en este nosocomio y bueno, pues se desata una ola de comentarios en redes sociales respecto de esa situación, respecto del actuar del policía, respecto del actuar de los ciudadanos y bueno, pues comenzamos a ver estos debates que se dan en redes sociales, mucho o la mayor parte de ellos con ingredientes de pasión, con ingredientes de emociones, que lejos de aclarar algunas circunstancias, bueno, pues expresan más el sentir de las personas que están comentando. Recordemos, en redes sociales cualquier persona tiene la opción, la oportunidad, el derecho, inclusive de expresarse y bueno, pues no necesariamente estas expresiones constituyen verdades o realidades. Aquí no vamos a calificar el actuar de nadie, ni tampoco vamos a juzgar o prejuzgar. Había muchos comentarios respecto de si los ciudadanos tenían algún antecedente o no. Finalmente, en estas cápsulas lo que hacemos es analizar cuestiones jurídicas. Son cápsulas dirigidas principalmente a abogados, estudiantes de derecho, gente que está involucrada dentro del sistema penal acusatorio y sobre todo para aclarar dudas o comentarios o figuras jurídicas en particular. En este caso hablaremos de esa legítima defensa. ¿Por qué? Porque muchas personas comentaban que el policía había actuado en legítima defensa y que por eso no podía ser juzgado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta figura de la legítima defensa la vamos a encontrar. Vamos a hablar específicamente del Código Penal Federal. Esta lo vamos a encontrar en el artículo 15 del Código Penal Federal como causas de exclusión del delito. La fracción eh, cuarta de este artículo 15 nos habla específicamente de esta figura jurídica de la legítima defensa. ¿Y qué nos dice el artículo? Que existe esta figura de legítima defensa cuando se repela una agresión real, actual o inminente. Ese es el primer elemento que contempla esta figura jurídica, que se repela, que se contenga, que se trate de tener una agresión real, actual o inminente, real, que se esté realizando, actual, que se esté realizando en el momento, inminente, que esté a punto de realizarse. Que esta agresión sea sin derecho,
Dice el Código Penal, en la fracción cuarta, artículo 15, se repela una agresión real, actual, inminente y sin derecho. Bueno, podríamos pensar, nadie tiene derecho a agredir a otra persona, pero bueno, finalmente así está contemplado. En protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Ojo, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos. Siempre que exista necesidad de la defensa y la racionalidad de los medios empleados. Ojo, racionalidad de los medios empleados. ¿Qué es esto de la racionalidad? Que racionalmente los medios empleados que no sean irracionales, es decir, que razonablemente sean utilizados. ¿Cómo sería no razonablemente? Bueno, pues cuando hay una gran diferencia entre las fuerzas de uno y otro. Y no medie provocación dolosa, suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona que se defiende. Entonces, estamos ante una situación de una agresión real, actual o inminente, en donde la vamos a tratar de repeler o se va a repeler en protección de bienes propios o bienes ajenos. Voy a proteger un bien propio o voy a proteger un bien ajeno. Si nos vamos aquí a la definición hasta este momento, bueno, pues pareciera, y por eso quizás la opinión de mucha gente era respecto a que efectivamente por parte del policía, al haber sido agredido, al estar tirado en el piso, al estar sangrando sangrando inclusive, el haber repelido la agresión que estaba siendo víctima por parte de este ciudadano, pues era legítima defensa. Nada más que la agresión sí era real, ya no era actual, ya había terminado. Inclusive el muchacho ya se había dado la vuelta, ya le había dado la espalda, ya había dado pasos, 2 pasos o 3 pasos, alejándose del policía que estaba tirado en el piso. Entonces, la agresión ya no era actual, ya no era inminente, ya se había consumado esa agresión. Por lo tanto, ya no podemos hablar de una agresión real, actual o inminente. La agresión fue real, sí, pero no fue actual ni fue inminente o fue inminente. Ya había sido consumada esa agresión y sin derecho, pues podríamos decir, sí, no había derecho del ciudadano de agredir, de golpear al policía. En protección de bienes jurídicos propios o ajenos, podríamos pensar si se estaba protegiendo un bien jurídico propio, que es la integridad de la integridad física, las lesiones de las que fue objeto, pero, o ajenos, estaba protegiendo a la ciudadanía en su labor de policía, pero ya no estaba protegiendo, ya no se estaba protegiendo, la agresión ya había terminado. Siempre que exista necesidad de defensa, pues ya no se tenía necesidad de defenderse. ¿Por qué? Porque ya había terminado el evento donde estaba siendo agredido. Y aquí viene la parte importante, irracionalidad de los medios empleados. Esta racionalidad habla de equilibrio de fuerzas. No es lo mismo atacar a golpes y recibir el ser repelido, que esta defensa que se haga sea también a golpes, a tener alguna ventaja a través de un arma o a través de un instrumento. En este caso, el policía, pues como parte de su equipamiento, como parte de su actividad, pues porta un arma que es la que saca, que es la que utiliza para dispararle a este ciudadano. Entonces, bueno, pues ahí no hay una racionalidad, no hay un equilibrio entre las fuerzas. No es lo mismo haber sido repelida la agresión a golpes que en este caso, pues sacar el arma. Ahí hay una ventaja desproporcionada, ahí no existe racionalidad, esta racionalidad de la que habla, de los medios empleados. El medio empleado fue el arma, el accionar el arma en contra de una persona, pero además, repito, ya no había una agresión, ya no era una agresión real, no era una agresión actual, ya había terminado la agresión, pero todavía, encima de cualquier otra circunstancia, el disparo lo recibe por la espalda, el disparo lo recibe alejándose. En este sentido, bueno, pues no nada más podemos analizar esta figura jurídica de la legítima defensa, sino también estamos hablando de elementos policíacos. Los elementos policíacos están sometidos a un régimen particular, un régimen especial, porque dentro de la función que realizan los elementos policíacos, bueno, pues está precisamente la capacitación y el adiestramiento para el uso de armas.
Y hay una normatividad específica que habla del uso racional de la fuerza. ¿Cuáles son los niveles de fuerza que puede ejercer un elemento policíaco al momento de realizar su actividad? Y hay una ley nacional que regula precisamente el uso de la fuerza. ¿Para qué? Para evitar que haya este tipo de excesos por parte de los servidores públicos que ejercen funciones policíacas y sucedan este tipo de cosas. De entrada, la simple presencia policíaca, ese es el primer nivel de fuerza que existe en el momento de que hay presencia, bueno, pues hay ya esa aplicación del primer nivel de fuerza y va incrementándose de manera gradual, siendo el último nivel el uso de las armas, el uso de los instrumentos letales. Antes de ello, pues está obviamente el diálogo, está el sometimiento a través de la reducción de la fuerza, es decir, cuando se hace una captura de alguna persona que ha cometido un delito de manera flagrante, bueno, pues se le tiene que someter muchas veces y, bueno, pues para poder evitar que se cometa una agresión o poder tener sometida a la persona, pues se le inmovilizan las manos con los candados de manos, comúnmente llamadas esposas, etcétera. Es gradual la aplicación del uso de la fuerza por parte de los elementos. En este caso, de entrada, bueno, pues se dio una pelea. No se va a justificar que ha sido legal o ilegal la pelea, nunca va a ser legal. La agresión, quien la haya provocado, quien la haya sufrido, quien haya iniciado, creo que ya sale del análisis, porque finalmente existe un pleito, existe un intercambio de golpes entre dos personas y la que se ve superada en fuerza y que está tirada en el piso, finalmente al retirarse, al dar la espalda, al separarse ya al haber terminado la pelea, la agresión, recibe un impacto de arma en la cabeza por la espalda. Por lo tanto, bueno, pues no aplica de ninguna forma esta figura jurídica de legítima defensa en beneficio del elemento policíaco. No se podría tener por acreditado en una audiencia que existiera esa excluyente de responsabilidad, con independencia de que es policía, que está o que debía estar debidamente capacitado para el uso de la fuerza, para la aplicación de los medios de fuerza que está permitiéndole la ley, para poder contener las agresiones, para poder contener la situación y que perfectamente sabe que el uso del arma que tiene a su cargo, pues es el último eh, paso, la última alternativa que pudiera tener cuando pudiera estar en peligro su vida o la vida de alguna persona, cosa que en este ejemplo no sucedió. Vamos a ir retomando las pequeñas cápsulas como esta para poderlas ir subiendo y que las puedan ustedes ver. No se olviden de darle like a los videos si es que les gusta, suscribirse al canal para poder ir eh, conociendo un poco más de las figuras jurídicas que aplican en la vida cotidiana con los eventos y con las situaciones que vamos teniendo en nuestro día a día, con independencia de las demás pláticas más largas que constituyen análisis más profundos de otros tópicos que también pueden revisar en el canal. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima. Muchas gracias.